Y como hemos visto en los distintos reportajes, el Papa Francisco fue no solo un líder espiritual, una voz muy importante en la política internacional y también una figura cercana a algunas celebridades. Claro, actores, cantantes, científicos, entre otros, compartieron con el Papa Francisco en más de una oportunidad. Lo vamos a revisar en la siguiente nota, también con algunos chilenos incluidos. Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie y Salma Hayek son tan solo algunas de las numerosas celebridades que acudieron al Vaticano para conocer en persona al Papa Francisco. Hay distintas celebridades que visitaron al Papa durante su pontificado, 12 años de pontificado, y ahí cobra relevancia algunas figuras que son muy reconocidas a nivel global. Considerado como el Papa de las celebridades, un título que bien quedó reflejado en 2014 cuando fue portada de la revista Rolling Stones, tal como una estrella de la música. Solo le pido a Dios que el justo no me sea indiferente. Interpretando la icónica canción Solo le pido a Dios, el argentino León Gieco es uno de los artistas que compartió con el líder de la Iglesia Católica en un encuentro que celebraba los 10 años del pontífice en el Vaticano, sumándose así a una lista de cantantes en la que, por supuesto, hay un chileno. Paz nos llena el corazón. Era una canción más bien livianita, con un buen mensaje, un mensaje lindo, un mensaje positivo. Bueno, y tuvo la suerte de ser escogido. Mi paz les doy es el título que interpretó Américo en la visita del Santo Padre a nuestro país en 2018, exactamente 3 años después de su primer encuentro con el líder católico en la misma sede del Vaticano. Primero, dentro de la capilla de Santa Marta, en plena oración, me encuentro con este señor grandote, ¿no? Robusto, y me lo encuentro ahí en pleno trabajo. Fue impactante esa primera imagen. Con otras personas, por supuesto, incluido fue mi primer encuentro con el Papa, un Papa Francisco muy descontracturado, muy común, muy sencillo, muy normal. Con la ayuda de un sacerdote cercano, el cantante tuvo la oportunidad de recorrer el Vaticano y compartir una cena con el Papa Francisco en el comedor de la residencia Santa Marta. Un encuentro que, según confiesa, fue inolvidable y marcó el puntapié inicial de otros 4 encuentros que tendría posteriormente con el pontífice. Que pude rescatar y percibir del Papa Francisco, un Papa mucho más, muy común, normal, sencillo, de verdad, una imagen muy cercana, no esta cosa distante, protocolar. Y es que su cercanía con el arte y el espectáculo acaparó el lente de la opinión pública. Muchos, creyentes o no, quisieron conocer al primer pontífice latinoamericano, actores, cantantes e incluso hombres de la ciencia. Más allá de su papel como líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco supo conectar con el mundo del entretenimiento. También situemos a este Papa en el contexto de una mediatización amplificada. El uso de los medios de comunicación, redes sociales, es algo que quizá lo plasmamos de una manera distinta. Y exactamente a través de redes sociales es que muchas celebridades despiden al que fue por 12 años el máximo exponente de la Iglesia Católica. Estamos de vuelta para hablar del legado del Papa Francisco y también cómo entró en algunos puntos que son controversiales para la Iglesia Católica. Asuntos en que en general mostró un tinte más bien reformista comparado con los papas anteriores, el Papa Joseph Ratzinger y antes que él, Karol Wojtyla. Habló, por ejemplo, de los derechos de las personas homosexuales, incorporó a mujeres en altos cargos de la Iglesia, hizo un llamado a la austeridad, se refirió a la Iglesia como una iglesia pobre para los pobres. Parte del legado del Papa Francisco, estos avances que para algunos son un signo de apertura y para otros fueron insuficientes. Penso una delle notizie più tristi per tutto il mundo. Más de 2 horas habían pasado desde su muerte. La información ya era oficial. Era el momento de que la televisión italiana la diera a conocer. Le agenzie riportano ora la morte del Papa.
È morto il Papa. Questa è la notizia. È morto Papa Francesco. Así, una conmovida periodista italiana informó este lunes el deceso de Jorge Mario Bergoglio, quien el 13 de marzo de 2013 se convirtió en el Papa número 266 de la Iglesia Católica. La noticia ya era mundial. Murió el Papa Francisco, el sumo pontífice. Pope Francis, the leader of more than 1 billion Catholics around the world, has died. Ha muerto. Un hombre valiente, con una fuerza interior descomunal. Francisco es el Papa que ha defendido a los más desprotegidos y vulnerables. Y es que se le reconoce como el sumo pontífice que marcó un nuevo rumbo para el Vaticano, el que aseguró dejaría de lado la opulencia y viviría en austeridad, emprendiendo un camino de renovación en la Iglesia Católica. De ahí que el primer Papa latinoamericano no escogiera su nombre al azar. Habemus Papa. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Sí, Francisco por Francisco de Asís, el santo que propugnó la pobreza y la austeridad. La elección de su nombre también fue polémico el 2013 porque todos pensaban que iba a seguir quizás los números anteriores. Pero pone Francisco primero. Su nombre también estaba diciendo algo. Y en 12 años dijo varias frases que ayudan a entender su pontificado. Mi abuela nos repetía siempre, estén atentos, que el diablo entra por los bolsillos. Y precisamente ese fue uno de los temas que debió enfrentar. Con el Banco Vaticano tuvo que enfrentar lo que estaba sucediendo adentro. Había un problema de cómo se manejaban las platas del Vaticano. Los recursos económicos de la Iglesia no estaban siendo bien habidos. Pidió hacer una investigación a fondo con respecto al tema de los recursos económicos. En ocasiones el Papa Francisco sorprendía al hablar de leyes que amparen la unión civil entre personas del mismo sexo. Así hablaba en una entrevista de la homosexualidad. Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Todos son hijos de Dios y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Fue crítico del sistema económico global y habló por primera vez del cambio climático. Es el primer papa que podríamos decir que toma los desafíos que presenta el siglo XXI y les da un lenguaje y forma dentro de la Iglesia Católica. Hizo cambios en el derecho canónico como no se hacían hace cerca de 40 años para combatir los abusos sexuales en la Iglesia. Abusos de conciencia, abusos de poder y sexuales dentro de la Iglesia Católica, generados de acuerdo por sacerdotes y también amparados muchas veces por obispos y cardenales. Apoyó la llegada de mujeres a altos cargos de la curia, pero no avanzó en el asunto más polémico, que puedan ejercer el sacerdocio. Imagínate que son 10 años más o menos una reforma a la curia. Él estuvo más o menos 10 años en eso, en poder hacer todo este cambio. Claro. Entonces, toda la reforma de la mujer a él le faltó tiempo. Yeah. Aparte que dentro de la Iglesia tenemos grupos conservadores, donde está Burke, Müller, ¿de acuerdo? Y podemos nombrar algunos, que no me cabe duda, hoy día estamos a puertas del próximo cónclave, donde más que un tema espiritual, yo creo que es un tema político. Los más conservadores dicen que fue muy lejos, los más progresistas que se esperaban reformas más profundas. Lo cierto es que Francisco pasará a la historia como el más transformador del último siglo, o al menos como un papa que sin dudas lo intentó.